Buenas tardes, amigas. Buenas tardes, amigos. El título de la nota editorial Retrato en Negro de la tarde de hoy, miércoles 26 de septiembre del 2012, es el siguiente. ¿Qué feos parientes tiene nuestro presidente Correa? En días pasados asistí al banco que emite una tarjeta de crédito American Express que vengo utilizando por un lapso no inferior a 5 años. No recuerdo que ni siquiera una sola vez me haya atrasado en el cumplimiento de mis obligaciones. Por ello asistí muy confiado a solicitar que aumentaran el cupo de crédito que tengo asignado, en razón de que los gastos en los que hemos incurrido para tratar de conformar nuestro movimiento Quito Insurgente y Democrático me han tenido bastante ajustado en mi presupuesto. Confieso que no tuve duda alguna de que mi solicitud sería aprobada, pero el día de ayer, al asistir al banco en mención, me llevé la sorpresa de que mi petición había sido denegada. No tengo nada que reclamar porque cada institución maneja sus propias políticas de crédito bajo los parámetros que estime convenientes. Lo narrado contrasta con la facilidad con la que otras instituciones de la banca, en este caso bajo control gubernamental, el Banco COFIEC, atienden a otras personas extranjeras sin domicilio legal en el Ecuador, sin ningún tipo de negocio conocido y sin una sola cuenta corriente en un banco de la localidad. Efectivamente, como se está denunciando de manera alarmante en varios medios de prensa y televisión del país, un ciudadano argentino de nombre Gastón Dusac, como decía mi abuelita, muy conocido en su casa, en especial a la hora del almuerzo. En un tiempo récord, 5 días, obtuvo que el mencionado banco le prestara $800,000, suma nada despreciable, aunque si la comparamos con otras vinculadas a dudosos contratos del Estado ecuatoriano, resulta insignificante. Y que fueron garantizados, asómbrense ustedes, con bienes de la nación y con cuyo monto pudo hacer un negocio con el Banco Central del Ecuador. El mentado Dusac, como tenía que ser, cuando llegó el tiempo de satisfacer la deuda, no la honró. Y como nos cantaba Pedro Infante, una melodía que quedó en nuestra memoria desde la niñez, igual que la calandria, voló, voló y voló. Como el que está más comprometido en esta situación es el señor Pedro Delgado, primo del señor presidente y verdadero hombre orquesta del actual gobierno dentro del campo financiero, resulta lógico que las principales críticas se orienten contra él. Delgado es en la actualidad el presidente del Banco Central del Ecuador. También presidente de la Junta del Fideicomiso AGD CFN, No Más Impunidad, que maneja los bienes incautados en su mayoría al Grupo Isaías. Parece ser que tiene gran afición por las lides taurinas, al punto de que hace poco tiempo tuvo que ser internado en una clínica después que aparentemente un novillo poco respetuoso le infirió una cornada. Esto último no hubiera sido mencionado de no ser porque la lidia se dio en una propiedad ubicada en Bachachi, que forma parte del referido fideicomiso y que parece ser de una familia de apellido Vivanco. Algunas personas consideran que es indelicado, por decirlo menos, que el señor Delgado
y sus amigos utilicen esos bienes como objeto de uso personal. Como acostumbra, el señor presidente Correa le restó importancia al hecho de que COFIEC le prestara un dinero a una persona sin mayor respaldo. Afirmó que él no lo conocía y tal vez recordaba haberle visto en alguna ocasión, y que su primo Pedro parece que lo había conocido a sí mismo de manera muy superficial. Desligó cualquier posibilidad de influencia por parte de su primo para la concesión del tal crédito e indicó que los responsables son los administradores del banco y tendrán que dar cuenta de ello. Quizás por eso la señora María Fernanda Luzuriaga, entiendo que la presidenta ejecutiva del Banco COFIEC, se apresuró a iniciar una denuncia ante las autoridades pertinentes para que se active una causa contra el deudor moroso, y no sabemos por qué fue destituida inmediatamente. El asunto se complica porque parecen existir pruebas de que Gastón Dusac no es simplemente un medio conocido del señor presidente y de su primo, el señor Delgado. Fotografías exhibidas por el investigador Fernando Villavicencio en el programa que conduce el periodista Alfredo Pino Argote en Ecuavisa dan a entender que Dusac es mucho más que un metiche colado en alguna invitación de palacio. Él fue incluido por el Banco Central y el Ministerio de Relaciones Laborales en la comitiva oficial que viajó a Irán y Rusia en el pasado mes de febrero, 2 meses después de haber recibido el préstamo por parte del Banco COFIEC. Existe un documento oficial expedido por la gerente del Banco Central, Ruth Arregui, que así lo determina. Así que una persona que conformó parte de una comitiva oficial no puede ser un anónimo cualquiera. El señor Pedro Delgado originalmente no lo negó y dijo que efectivamente Dusac formó parte de la caravana como delegado de la empresa argentina Agroexportadora S.A. en una negociación con el Estado ecuatoriano para la importación de maquinaria que no prosperó y quedó sin efecto en febrero. Pero después, cuando sonó el escándalo, se desmintió a sí mismo y dijo que él poseía un documento expedido por una autoridad argentina en el sentido de que cuando se ejecutó el periplo, Dusac estaba en ese país. El hecho es que el dinero retirado por Dusac en razón del crédito aprobado y recibido ha ido a parar a manos de una oscura empresa argentina de nombre Scanbay Holding Argentina, supuestamente fabricante de software de reingeniería nacional de pagos, la que había sido convocada previamente por el Banco Central dirigido por Pedro Delgado a una licitación cerrada, limitada a 6 compañías, la ganadora de la cual se haría cargo de diseñar un sistema de software para la instalación de un sistema llamado billetera virtual que permitirá a los ecuatorianos hacer compras por teléfono. El que parece ser el dueño de la dicha Scanbay, un señor de nombre Juan Antonio Hussey, según declaraciones que leí en el diario El Universo del día de hoy, está más bravo que nosotros y amenaza conseguirnos toda clase de juicios. Nadie sabe de qué manera esa compañía era conocedora de un hecho futuro que se iba a ejecutar en julio y que le iba a permitir ingresar a la licitación. Dice que la plata es parte del accionariado de la compañía y que cualquier arreglo lo hará directamente con Dusac. El mentado Dusac salió del Ecuador en vuelo de LACSA hacia Buenos Aires el 19 de abril pasado y hasta hoy no ha regresado y sospecho que no lo hará jamás, al menos por voluntad propia. Hay que convenir que nuestro presidente tiene mala suerte en tener parientes, hermanos, hermanas y primos
que lo meten en líos que él siempre desconoce. Yo le recomendaría que para que esto no le vuelva a suceder, contrate los servicios del licenciado Fernando Villavicencio, quien parece ser más efectivo que los servicios de Scotland Yard. Hasta siempre, Enrique Gallegos Arens. Este fue un espacio político contratado. Radio La Rumbera no se responsabiliza por las opiniones vertidas en el mismo.